Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre, tenemos actualizaciones tanto de Jimin como de Jungkook y sobre todo momentitos también del concierto, pero algo que nos está volando la cabeza en estas últimas horas sería aparentemente una cuenta de TikTok de Jimin. Así que sin más, comencemos. Veríamos a Jungkook hermoso cantando, pero también haciendo un corazoncito. Jungkook también después caminaría e iría directo hacia donde está Jimin. Se quedaron bastante cerca el uno del otro y Jungkook de nuevo haciendo otro corazoncito. De nueva cuenta podemos observar a Jungkook hacer otro corazoncito. Pero este sería el momento donde Jungkook camina hacia Jimin y hace el corazoncito y después continúa caminando hacia Jimin. Jungkook hace el corazoncito y sigue caminando hacia donde está Jimin. Vemos como Jimin está enfrente, después de unos segundos viene Jungkook y ahora está al lado con Jimin. Solo pasan algunos segundos y parece que los dos hacen el tú eres yo, yo soy tú. También tenemos a Jungkook con el dron alrededor de Jimin corriendo para poder grabar a Jimin en 360. Uno de mis momentos favoritos y sobre todo para analizarlo completo
y que en la parte de Hacia el Sol tendríamos esta parte de la canción, que sería Solo quiero ir a casa donde estás tú, donde crece la hierba y se ponen las estrellas. Enciende el fuego por mí en este mundo lleno de combustible. Tal vez la luna no salga esta noche. Y también Jimin como canta muy cerquita a Jungkook, como dedicándole esta parte de la canción. Y después los dos como si se estuvieran tornando para cantarla y como si se la dedicaran el uno al otro. Y aquí es donde Jungkook empezaría a buscar a la luna para señalarla. También podremos ver esta escena justo cuando Jungkook y Jimin señalan la luna y precisamente dónde estaba la luna en ese momento. Este momento también sucedería en Swim y solo lo podremos ver por algunos segundos, pero esto es bastante común ya en Jimin y Jungkook. No pueden mantener sus manos alejadas el uno del otro y esta no sería una excepción. A Jimin solo le bastaron unos segundos para pasar al lado de Jungkook y simplemente tocar unos minutos a Jungkook. En la parte de Idol tenemos ahora la escena completa, como Jimin iba enfrente. Jungkook no puede caminar muy rápido, incluso se ve como si Jungkook tuviera dolor. Así que Jimin rápidamente regresa por Jungkook. Jimin voltea hacia Jungkook esperando a Jungkook, pero Jungkook no puede ir más rápido. Así que Jimin va para atrás y espera a Jungkook. Incluso aquí es donde pone su manita ya en Jungkook, teniendo al lado a Jungkook. Incluso podemos ver la carita de Jungkook, incluso como intenta apurarse para llegar donde estaba Jimin, pero simplemente no pudo acelerar más. Jimin finalmente está con Jungkook, espera a Jungkook y pone su manita en Jungkook para avanzar con él. Jimin toca a Jungkook para llamar su atención. Jungkook voltea y sigue mirando a Jimin. Jungkook después presta toda su atención en Jimin y Jimin le da una palmadita en la espalda a Jungkook.
Aquí ya iban un poquito más rápido, tanto Jimin como Jungkook. Jimin va para atrás y Jungkook a los segundos sigue a Jimin y Jungkook sigue a Jimin para atrás. Jimin tenía frío, pero vean a Jungkook que no puede quitarle las manos de encima a Jimin. 감동이었습니다. Weather was so cool today, it didn't rain, and you guys had fun with us. I am so touched. 정말 좋은 기억만 가지고 갈 것 같습니다. I'm going home with only good memories. Jimin explicándole a Jungkook por qué tenía frío, y es que Jimin le había dado esa sudadera o ese suéter que traía a un bebé. Y de verdad esto es lo más adorable de todo. 다음 투어도 꼭 토론토 오겠습니다, 여러분들. 그때까지 기다려주시고 너무 쉬어 앉아주셔서 감사하고 조심히 집에 들어가시기 바랍니다. 감사합니다. 사랑합니다. We're definitely going to make Toronto the next stop on our tour. Stay warm until next time. I had a great time. Este sería el momento exacto donde Jimin le da ese suéter, esa sudadera a ese bebé. Y ahora sí, vamos con esta misteriosa cuenta que tiene el nombre, el arroba de Jimin. Y la cuenta aparecería como esta cuenta es privada y 0 seguidores. Y si podríamos solamente solicitar seguir la cuenta. Pero hasta que la cuenta o el dueño de la cuenta apruebe esta solicitud no podemos ver nada de ella. Y ahora sí pasemos a los datos que se encontrarían para esta cuenta. El registro de esta cuenta es en Corea, el lenguaje también sería coreano y la fecha de registro, esto nos voló la cabeza a muchos, sería el 8 del 11 del 2021. Sabemos precisamente que el 1108 o 0811 sería el aniversario Jikook. Y que si el dueño de esta cuenta sí sería Jimin, su cuenta sería creada el 08 del 11, precisamente en el aniversario Jikook. Lo único que cambiaría sería el 2021. Aquí solamente habría una actualización y sería apodo actualizado o nick, y sería el 08 del 23 del 2026. Así que la cuenta sí podría estar oculta y hasta ahora se actualizó al nombre de Jimin. También podemos ver la fecha de publicaciones, por ejemplo aquí donde aparece 2021 12 14 y como Jimin en su celular muestra una notificación de TikTok. También podemos ver en la cuenta la foto de TikTok y tendríamos dos versiones de esta foto. Esta sería la versión de Instagram, donde esta sería la foto de perfil que tendría Jimin y esta sería la foto de perfil que tendría en TikTok y que se vería más completa. También la cuenta sigue siendo privada y solo dice un seguidor, me gusta 0 y siguiendo 0. Pero TikTok ya verificó esta cuenta porque nos aparecería con esa palomita azul. Solo nos queda esperar, pero sí que es bastante curioso. Sí le pueden dar la insignia por notoriedad y precisamente por identidad, pero esa insignia de verificación no se puede comprar. Ahora si nos vamos al TikTok de Jungkook y empezamos a contar los seguidos de Jungkook, en los seguidos de Jungkook aparecen 211, pero si los contamos manualmente solo aparecen 210. Aunque el contador oficial en la parte superior de la pantalla indica 211, al realizar control manual exhaustivo de todos los perfiles mostrados en la lista, solamente se visualizan 210 cuentas en total. Así que si volvemos a la cuenta de Jimin dice un seguidor. Y si vamos a la cuenta de Jungkook de siguiendo aparecen 211, o sea que nos falta uno que no vemos que Jungkook está siguiendo. Esta es una teoría, pero en verdad concuerda,
Y esa cuenta a la que Jungkook estaría siguiendo y que no aparecería en su TikTok sería Jimin.